Hola gente, bien, hoy voy a hablar sobre el tema hispanidad. Es un tema del que se estuvo hablando bastante el último 12 de octubre y además es un tema que me parece interesante ir repasando de a poco en varios videos porque sirve mucho para definir una identidad, una idiosincrasia, un acervo propio. Entonces creo que es interesante por ese lado. Bien, lo primero que podemos decir sobre la hispanidad es que por la zona que hoy entendemos como España pasaron una buena cantidad de pueblos. Además de los íberos que ya habitaban en esa zona, posteriormente van llegando los romanos, los bárbaros, dentro de los cuales pueden estar los godos, los suevos, también estuvieron los bizantinos, también los árabes y también los francos, por nombrar algunos. Este paso de estos pueblos se dio desde, por ejemplo, el año 400 o antes. Normalmente el resto de Europa consideraba a esta zona, donde hoy por hoy es España, como una zona atrasada, a pesar de que si uno se pone a buscar, eran habitantes que habían desarrollado su agricultura, su ganadería, incluso su metalurgia, o que tenían buen trabajo sobre la piedra. Es una zona en la cual se adoraba a dioses que entendemos como dioses paganos, pero había una diferencia y es que en esta zona no estaba bien visto todo lo que tenía que ver con estas ceremonias un tanto turbias, en donde se ofrendan personas y cosas así, sino que en lugar de eso había una adoración a esos dioses pero sin esas actividades. Una característica bastante particular era que no se veía una unidad política muy fuerte, pero sí que se veía una unidad cultural, había algo así como una identidad. Incluso las fuentes de poder un poco que emanaban desde diferentes puntos. A veces se basaban más en lo rural, a veces se basaban más en el desarrollo de ciertas ciudades, otras veces eran más políticas o también religiosas. Pero definitivamente podemos decir que la familia campesina ocupaba un rol bastante importante y normalmente estas familias campesinas cohabitaban en pequeñas aldeas donde practicaron una economía que les fue bastante sostenible y donde se podían autoabastecer. En esos espacios comunales tenían una suerte de concilios en los cuales muchas veces se elegía a ciertos líderes de una forma bastante natural, es decir, quienes destacaban en estas aldeas por aportar algo verdaderamente útil o bueno a los demás, eran considerados líderes y muchas veces tomaban una importancia bastante grande, eran consultados y incluso a veces podían terminar sirviendo como guerreros. Estas personas no solo que llegaban a un cierto liderazgo por un aumento en su patrimonio, sino que también por un aumento en su prestigio, por el reconocimiento del prójimo. En este tipo de trabajos que se realizaban alrededor de todo lo que tiene que ver con el cultivo y con la ganadería, había diferentes categorías de contratos que ya en cierta forma contemplaban ciertas situaciones que en los trabajos son necesarias. Y además existían mercados donde la gente podía intercambiar lo que producía. Los artesanos que realizaban distintos oficios tenían cofradías, es decir, asociaciones, y estos productos artesanales que realizaban muchas veces los podían vender en sus talleres, en sus tiendas, en sus calles, o a veces también cerca de todo lo que eran las iglesias o las plazas. Por existir todos estos grupos que habitaban en la zona, muchas veces se daban distintas monedas y era necesario realizar la equivalencia. Esto entonces por un lado facilitaba intercambios, pero por otro lado generaba a veces una cierta inestabilidad económica. La realidad es que en esta zona, que hoy es España, a medida que fue pasando el tiempo, tuvieron buena producción de varios tipos de productos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con lo textil, pero también la metalurgia, como dije antes, sabían trabajar bien la piedra, pero incluso fueron desarrollando cuestiones hasta el punto en el que para el año 1500 había incluso muy buena construcción de barcos y se rumorea que había incluso personas que estaban fabricando algo así como unos autómatas de madera que hoy bien podrían ser considerados como robots. O sea, en este sentido se puede decir de que muchas veces se considera a los habitantes de esa zona como atrasados,
pero realmente tuvieron avances muy significativos que normalmente no se mencionan. Y de a poco fueron fortaleciendo su economía hasta el punto en el que tuvieron monedas muy bien respaldadas. Además, dentro de todo lo que es la economía, se puede decir que terminaron rechazando la usura. Para este entonces nos podemos ubicar más o menos entre los siglos 8 al 10. Durante estos tiempos los romanos observaban cómo vivían estos hispanos y consideraban que era gente amable pero que tenía pésimos gobernantes, o también, por ejemplo, algunos poetas romanos decían literalmente que eran valientes, los íberos, los hispanos, pero que eran desafortunados. También se observaba que era gente resistente y que reaccionaba con valentía. Se puede decir que de la llegada de lo romano a lo hispano, una de las cosas que más destaca es todo lo que tiene que ver con el derecho, justamente el derecho romano. Estos hispanos también tenían bastante clara cierta filosofía que fueron definiendo con el paso del tiempo, y se puede decir que filosóficamente eran católicos en el sentido de que eran universales. Esto que dije yo en un principio de que pasaron varios pueblos y eran en cierta manera aceptados, se tomaba de ellos ciertas características aun cuando se resistía en una identidad. Bueno, esto se puede considerar como que forma parte de ese universalismo, el considerar a los seres humanos como seres humanos. Y hay que tener en cuenta que de esta zona hispana salieron filósofos interesantes que hoy son valorados y que pocas veces se dice que eran oriundos de esta zona, como por ejemplo Séneca, que está muy relacionado con el estoicismo. Además tuvieron muchísimos exploradores y para el siglo XV generaron una enorme cantidad de cuestiones creativas, además de que también podemos mencionar la escuela de Salamanca. No rechazaban a los astrólogos y, por ejemplo, una característica que tuvieron en la Edad Media tardía fue que sacaron una enorme cantidad de poetas. Probablemente fue el lugar que más poetas daba al mundo en ese momento. Incluso al buscar ciertos nombres uno puede considerar que de España salieron algunos teóricos bastante pioneros, por ejemplo, en cuestiones económicas. En cuanto a la cuestión filosófica que mencioné anteriormente, una parte importante que estuvo muy presente en España fue Aristóteles. Y además, lentamente toda esta parte filosófica va teniendo su influencia en la parte religiosa, ¿no? Cada vez empieza a haber más monasterios, hay ascetismo, se van desarrollando las iglesias y obviamente el cristianismo, y en esos monasterios van surgiendo sabios que enseñaban, que cada vez van teniendo mayor calidad, hasta el punto en el que muchas veces ciertos extranjeros llegaban a estudiar a la zona. Y una cosa que se puede decir es que dentro de las cuestiones que se estudiaban, había, por ejemplo, etimologías de palabras, el idioma y demás, obviamente matemáticas y cuestiones así, pero incluso estaba la astrología. No es raro entender por qué posteriormente España, cuando llega a América, funda tantas universidades. Y también por qué los jesuitas, alrededor de los cuales hay mucha polémica, pero al parecer los jesuitas enseñaron mucho al llegar a América. Un punto importante que define bastante lo que podemos llamar como hispanidad tiene que ver con todo lo que se hizo al llegar a América. Como se suele decir en muchos videos, España fue, si se quiere, mucho más humana que otras naciones que se dirigieron a otras zonas, como por ejemplo Inglaterra, Francia, Holanda y demás. En este caso, por ejemplo, a los nativos que habitaban estas tierras se les comenzó a enseñar, estudiaban las cuestiones botánicas, cuestiones medicinales, incluso en algunos lugares aprendían, todo lo que tiene que ver con la literatura, en algunos casos de una forma muy amplia, a un nivel muy alto, o también sabemos que creaban instrumentos musicales, que hubo una enorme alfabetización y que no eran, utilizados como siervos. Eran reconocidos con su dignidad humana como se debe. Y alrededor de esto sabemos que se da todo lo que tiene que ver con la leyenda negra, es decir, haber difamado, haber calumniado el paso de España por América, haciéndole creer al mundo que en realidad cometieron atrocidades. Este tipo de calumnias que se realizaron tiene una influencia todavía hasta el día de hoy,
porque si se quiere hay una parte de cierto en que los relatos nos construyen, y si a nosotros, por ejemplo, como americanos o a los propios españoles les dicen que sus ancestros fueron malvados, que llegaron a un continente a hacer todo tipo de cuestiones horrendas, eso determina cómo se ven ellos mismos hoy por hoy, o cómo nos vemos nosotros hoy por hoy. El pasado y lo que se nos cuenta sobre el pasado determina en gran medida nuestro presente. Muchas veces las cuestiones de las cuales se acusó a España eran las cosas que en realidad hacían los otros países en sus debidos territorios. En España, por ejemplo, se sabe que frente a algunas de estas acusaciones se realizó todo un debate para pensar durante varios años, para ponerse de acuerdo, digamos, en si estaba bien o mal el proceso de la conquista. Y se puede decir que entre el 1500 al 1700 más o menos es una etapa en la que España tiene, si se quiere, un florecimiento, una gloria que se manifiesta en varios aspectos de los que ya hemos mencionado. Otro aspecto que no recuerdo si ya mencioné es el de la gran cantidad de poetas que sacaron de España, hasta que alrededor del siglo XVIII se suele decir que hay un afrancesamiento, en el sentido de que se empieza a ver a otras potencias europeas como Francia como un modelo a seguir, un modelo a imitar, algo que comienza a ser, si se quiere, como una colonización mental, y que con el paso del tiempo también fue traspasándose a Argentina. Cuando por ejemplo Sarmiento decía civilización o barbarie, para él la civilización tenía que ver mucho con la Europa francesa, y la barbarie incluso tenía que ver con el mestizaje que salió de la mezcla entre lo español y lo nativo de América. En este sentido, cuando se habla de hispanidad, yo creo que hay dos ramas bien diferenciadas que hay que saber entender, porque por ejemplo los conservadores liberales, de los que estuve hablando hace poco en un video, se suelen agarrar mucho de lo que es inmediato al tema de la leyenda negra, y partiendo de eso entonces hablan justamente de todo lo que tiene que ver con el paso de España por América, pero un poco es como que rechazan todo un acervo que viene de España y que también se generó con el mestizaje de este lado del mundo, o al menos si no lo rechazan, no lo mencionan. En cambio yo creo que hay otros hispanistas que tienen, si se quiere, más congruencia en sus puntos de vista, porque si uno va a denunciar que hay una leyenda negra que fue promovida, por ejemplo, por Gran Bretaña y por la masonería de esa zona, entonces también veo congruente el preguntarse si el dogma del libre mercado también no es una imposición, igual que el tema de la leyenda negra. De esto habla muy bien Marcelo Gullo. Otros teóricos también hacen un buen análisis por el lado de lo que tiene que ver con el idioma español, mencionando que el español es uno de los pocos idiomas, si no el único. Yo, como no hablo muchos idiomas, no lo puedo confirmar, pero sé que muchos comunicadores lo suelen decir, que lo que dicen es que es uno de los pocos idiomas o el único que tiene una diferencia entre el ser y estar, y eso nos da una profundidad de pensamiento para saber diferenciar entre lo temporal y lo permanente, entre lo que uno siente y lo que es la verdad, que en otros idiomas se complica más. Y eso determina el pensamiento de esos pueblos, desde donde normalmente nosotros, como hispanoamericanos, hemos heredado cuestiones que por hoy son corrosivas, como por ejemplo todo lo que hoy por hoy le llamamos progre. Otra cuestión que se me ocurre decir sobre el tema hispanidad tiene que ver con que, evidentemente, si bien se suele hablar muy bien de la hispanidad, tienen que haber existido puntos débiles. De alguna forma penetraron todas esas mentiras, y una cosa que se puede decir es que esta hispanidad católica no ha sabido defenderse de esas difamaciones, de esas calumnias. O sea, las han dejado correr pensando que tal vez por sí solas iban a caer, y la realidad es que hicieron mucho daño. Otra cuestión que se me ocurre decir es que dentro de los conservadores liberales que utilizan cuando les conviene la cuestión de la hispanidad, otra incongruencia que noto es la apelación al liberalismo, porque la hispanidad es claramente católica como mínimo en cuanto a filosofía. O sea, yo por ejemplo no soy cristiano porque no tengo esa fe, o sea, no nace en mí esa fe,
pero filosóficamente entiendo que existe un catolicismo y entiendo que sus ideas no se corresponden con las del liberalismo, y los liberales en el fondo lo saben y andan haciendo malabares para que esto no se extienda, o sea, la incongruencia de decirse hispanistas y liberales al mismo tiempo. Una característica muy particular que también se puede observar por este tema del universalismo, de que hayan pasado tantos pueblos por esa zona y que incluso después los españoles hayan venido a América y también hayan realizado el mestizaje, tiene que ver con que los españoles no han sido racistas, no es algo de lo que se puede hacer una acusación, al menos históricamente no ha sucedido. Ahora, una parte importante de la hispanidad que creo que hay que mencionar es que yo, por ejemplo, ahora hice un resumen pasando por encima de algunos libros, algunos comunicadores que pueden estar incluso en YouTube y que obviamente van a mencionar la parte que les conviene. Está más que claro que algún que otro atropello y alguna que otra atrocidad igualmente debe haber pasado. Yo creo que para ser objetivos hay que buscarlas y hay que tenerlas en claro, y pienso también que hoy por hoy una forma más completa de reivindicar esta cuestión hispana no es simplemente ir a lo inmediato en referencia a la leyenda negra, sino también, como dije ya en otro video, hacerle caso, prestarle atención a toda la literatura que se hizo, que viene de muy atrás, que habla mucho de los valores que se tenían en esa zona y que muchas veces los valores que se tenían en esa zona pueden representar soluciones para problemas actuales, y además el reconocimiento de la propia identidad siempre es algo bueno. Yo personalmente en este caso tiendo a simpatizar bastante con el tema hispanidad. Como ven, tampoco es que lo abrace del todo, porque es un tema muy amplio que hay que buscar muchísimo, pero en principio los 4 o 5 libros que consulté para hacer este video y varios videos de comunicadores me dejaron esta conclusión. Como dije también en una parte del video, voy a seguir analizándolo para tener la opinión más objetiva posible. Así que bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.